Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. El Papa Francisco declaró este año 2021 como un año dedicado a San José, esposo de la Virgen María, padre putativo de Jesús. De ahí viene Pepe. A todos los que se llaman José se les dice, o muchos de los que se llaman José tienen como apodo Pepe, y viene de ahí Pepe, pater putativus de Jesús, ¿verdad? Y San José también en su versión trabajador, de trabajador, y el Papa declaró el año de San José. Esta semana, el 19, estamos recordando el día de San José. Entonces, un buen contexto y un buen pretexto para hablar del año de San José y de San José como figura, y que nos indica qué valores evangélicos nos transmite San José para nosotros los cristianos hoy en el siglo XXI. Para ayudarnos a reflexionar sobre este tema, nos acompaña el presbítero Óscar González. Él es vicario pastoral de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y especialista en patrística. Entonces, yo no sé si a San José también se le puede llamar padre de la iglesia y compañía. Pues vamos a hablar de esos temas. Buenos días, padre Óscar. Gracias por estar en el programa. Buen día, Roque. Gracias. Después de mucho tiempo otra vez comunicándonos, pero siempre estoy acompañando y viendo los programas de Esto Sigue la Iglesia con toda la gente que nos prendemos los domingos temprano, ¿verdad? Para celebrar el Día del Señor y para acompañar el calendario litúrgico, el calendario de las festividades, sea propuestas por el Papa o aquellas ya establecidas durante el año. Sí, justamente este año 2021, padre Óscar, estamos dándole mucho espacio al año de la Eucaristía, año declarado por la Conferencia Episcopal Paraguaya, y entonces en ese contexto vamos abordando la Eucaristía desde la perspectiva de distintas pastorales y para adentrarnos en este misterio de nuestra fe, en esta celebración central de nuestra fe, que es la Eucaristía, y que los obispos por algo lo pusieron como este año, como para que reflexionemos. Sí. Entonces, en el programa estamos abordando mucho y lo abordaremos mucho en este año 2021, el año de la Eucaristía. Pero justamente el año de la Eucaristía, pero también a nivel de la Iglesia Universal, en el ámbito de la Iglesia Universal, el Papa nos propone el año de San José. ¿Podrías introducir un poco a la teleaudiencia, padre Óscar, qué busca el Papa cuando declara un año para mirar a San José como modelo, como ejemplo? Y podemos decir concretamente dos hechos. Uno, los 150 años de la proclamación de San José como patrono universal de la Iglesia por Pío IX, que es este año. Y fue el día 8 de diciembre, cuando empezábamos el año de la Eucaristía, que el Papa declara este año pastoral como año de San José. Y por lo tanto, con esa base de los 150 años hacia atrás, nos proyecta con la figura de San José hacia adelante, me parece, ¿verdad? Yo me puse muy contento porque estábamos celebrando la Virgen de Caacupé, el año de la Eucaristía a nivel nacional, y como el año pasado no hubo un año pastoral específico a nivel universal, nos tomó la pandemia, y sin embargo, en este año Él nos propone la figura de San José. Próximos programas vamos a ver otra imagen también, que vamos a comenzar el día de la familia, ¿verdad? Para este año pastoral propuesto por el calendario universal, o sea, por San José. Y ya estamos trabajando desde el 8 de diciembre en adelante. Yo en mi parroquia me puse muy contento porque le tengo a San José Obrero,
que me puse muy contento también cuando fui nombrado párroco en esa parroquia, porque constituye una gracia. San José es el patrono de la Iglesia Universal. San José es considerado por el Papa como el hombre justo, como dice la Biblia, y el hombre que cuidó de la Virgen María y de Jesús. Y que Jesús aprende la ternura de Dios con su experiencia familiar ahí con San José, la ternura de Dios. Y esto es muy significativo, no habla por primera vez de la ternura de Dios, y ahora específicamente la ternura de Dios se concretiza en San José, en una situación muy difícil, muy dura que le tocó a San José, porque le tocó el censo, María estaba embarazada, esperaba la criatura, tuvieron que caminar, tuvieron que recorrer esa zona que no es una zona, una planicie, una llanura, sino que en medio de montes, ¿verdad? Montes y collados, ¿verdad? Tuvieron que atravesar, ¿verdad? Y cumplir con el precepto de concurrir a un censo, ¿verdad? Y en ese censo ahí fue que ocurrió el nacimiento de la Virgen. No había posada, ese es un lugar donde de Babilonia hacia Egipto y de Egipto hacia Babilonia es una ruta comercial, es una ruta donde hay gente que vendría a ser como una vía de comunicación importante si nos proyectamos de hoy hacia 2000 años atrás, y entonces encontrar posada, encontrar hotel, encontrar un lugar donde posar en una situación de emergencia, esa realidad fue muy dura para José, aparte de que, ya asumió, ya le recibió a la Virgen. Y el Papa es muy afecto, muy afín a San José, tiene una imagen de San José dormido, porque es el hombre que soñó, ¿verdad? Aparece 4 sueños en la Biblia, y en estos sueños Dios se le manifestaba. El ángel le dice: no tengas miedo de recibir a María. La motivación no solamente personal, sino los 150 años. Él habrá encontrado como una gracia. San José dormido, ahí le pone algunas intenciones muy importantes en un papelito y le pone, y el Papa tiene que dormir también, ¿verdad? Hay muchas cosas que seguramente le sacan el sueño, y entonces le transfiere, en la oración, le transfiere a San José para ver qué va a decir el Papa, qué va a responder y cómo va a afrontar a lo que le piden los fieles en cualquier parte del mundo. Qué interesante, sí, es interesante eso de San José dormido que tiene en su dormitorio el Papa Francisco. Entonces sí, le pone qué revelaciones recibe durante el sueño para poder lo que tiene que hacer el Papa seguramente. Si nosotros con nuestras pequeñas responsabilidades a veces nos sentimos aplastados, ¿se imaginan ustedes lo que ha de ser el Papa que tiene la Iglesia Universal bajo su dirección y tiene que atender múltiples cosas, pero también como jefe de la Iglesia Católica y del Estado Vaticano tiene que atender asuntos políticos complejos, difíciles? Qué tremendo el Papa, la vida del Papa. 5 continentes, y así como acá en Paraguay en su visita le dijeron: Santo Padre, ¿cómo vamos a hacer lío y después en qué quedamos? ¿En qué vamos a terminar? Así también le habrán propuesto, y entonces ya él enseguida tiene una respuesta, ¿verdad? Y entonces le puso a la Virgen María dormida y que descanse la Virgen. Y San José le tiene en los brazos. Y por lo tanto está girando sobre estas personas, sobre la Sagrada Familia de Nazaret. Él está girando en sus respuestas, en su orientación para nuestra espiritualidad, ¿verdad? Y para
para todo el quehacer, en todos los ámbitos de la pastoral, sean personas ancianas, familias, migrantes, jóvenes, niños que vienen al mundo o que están por venir. O sea, Él tiene toda esa realidad tan compleja de la vida hoy día, y eso le encomienda a San José, y como Él también muy hábilmente, no es que Él se acapara toda la oración y todo el trabajo, sino nos pide rezar, le pide a los obispos, trabajemos en este sentido, hagamos esto, qué proponemos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y me parece que el año de San José, en ese sentido, si nos enganchamos, ¿verdad? Y de hecho que ya lo estamos haciendo en las distintas parroquias, ¿verdad? Acá tenemos una parroquia de San José sobre España. Esa es una parroquia tradicional, tiene su historia, el colegio, las familias. Mucha gente pasó por ese colegio y por esa parroquia. Tenemos San José Obrero, que era dependiente de la Recoleta, ¿verdad? No tiene capillas, pero es interesante su ubicación prácticamente estratégica, ¿verdad? Y es el mundo del trabajo, San José Obrero, el mundo del trabajo que da la dignidad a las personas, ¿verdad? Y después está San José en Limpio, ya prácticamente en la frontera con la diócesis de la Cordillera o de Caacupé. Esas son todas las parroquias de San José en la arquidiócesis. Y sí, aparte de algunas capillas que tienen también nombre de San José como patrono. Claro, y después ya tenemos los San José de los Arroyos. San José de los Arroyos. No sé si hay otros San José como localidad, pero supongo que como patrono de muchas parroquias en el Paraguay se le tiene a... San José de los Arroyos, San José de Coronel Oviedo, antes de llegar, yendo por la Ruta 2, ¿verdad? Hay importantes parroquias. Sí. Ahora, yo no sé, y podemos hablar de eso después de la pausa, vos como sacerdote y de tu vivencia con la gente, ¿cuál es el nivel cuál es la figura y el significado de San José para el cristiano común? San José está presente en la devoción popular. Si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos. El año 2021 fue o está siendo dedicado por el Papa Francisco a San José, esposo de la Virgen María. Con nuestro invitado de hoy, el padre Óscar González, vicario pastoral de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción, estamos reflexionando un poco sobre la figura de San José, sobre el papel que desempeña San José en la vida de la Iglesia o qué significa para la Iglesia. Hemos hablado también en el primer bloque qué motivaciones ha llevado al Papa Francisco a declarar este año 2021 como un año dedicado a San José, y una, no sé si llamarle anécdota, pero una cotidianidad de la vida del Papa Francisco que el padre Óscar nos trajo a colación. Yo ya leí varias veces eso, que el Papa Francisco tiene una imagen de San José dormido en su dormitorio, en su habitación, y que aquellas intenciones difíciles pone debajo de la cabeza de San José y se acuesta a dormir el Papa. Dice, a ver, ¿qué revelaciones le da el Señor a través del sueño de San José? Porque a San José, nos decía el padre Óscar, en la Biblia se le presenta como el hombre que sueña, para que después al despertar eso se convierta en alguna acción concreta. Y acción de vida o muerte es lo que le encomienda a San José. O incluso, podríamos decir, el sueño más importante, padre Óscar, es la revelación de su misión en la historia de la salvación, cuando el ángel le anuncia que tiene que acoger a María y a su hijo. Entonces, yo le dejaba una pregunta
antes de la pausa al padre Oscar, San José tiene predicamento y presencia fuerte en la piedad popular. Y no. Y yo creo que ahí este año estamos llamados a ubicarle a San José y a ubicarnos con él en nuestra misión como cristianos, como creyentes, como católicos. En primer lugar, porque San José siempre apareció como la persona que tuvo que adaptarse a la realidad, a las circunstancias. Se encuentra Jesús, es el personaje principal, ¿verdad?, que no tiene una posada donde nacer. El tema de la Virgen María inmediatamente no fue un tema relevante porque era impensable que Dios viniese a hacerse hombre. Por ejemplo, durante los 500 primeros años en la vida de la iglesia, Jesús fue la persona sobre su identidad y sobre su misión discutida, ¿verdad? Y Él fue el que hizo crecer, Jesús fue el que hizo crecer a las comunidades, y las comunidades se concentraron en la fe en Jesús. Y en esa medida, desde el 400 y pico, siglo V, también la Virgen María empieza a decir, pero ¿cómo va a ser Dios? ¿Y cómo va a ser plenamente humano este Jesús? Y para que sea plenamente humano este Jesús, había que encontrar de que era hijo de María. Y entonces María ocupó prácticamente después de Jesús el segundo lugar. Y San José quedó ahí un poco siempre en la penumbra, ¿verdad? Pero siempre, incluso en la Biblia es así. Incluso en la Biblia no aparece, por ejemplo, que él ya murió antes de la muerte de Jesús. Solamente la investigación bíblica que entra en auge desde el siglo XX, el siglo pasado. Tenemos 100 años de investigación bíblica que mira la tradición, la realidad de la Biblia, y que José tuvo que haber muerto para que la Virgen María le diga a su hijo, ahí le tenés, encárgate de María, y María, acá tenés para tu hijo en mi lugar, ¿verdad? Entonces esa es la cita bíblica fundamental que ubica a San José ya muerto. Y entonces, hace 150 años es declarado patrono universal. Hay experiencias muy importantes en la vida de los santos. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús siempre le tomó a ella a San José como patrono. Y entonces llegó un momento en que ella empieza a divulgar lo que San José le concede. Todo lo que le pedía a San José, Santa Teresa de Jesús empieza a recibir. Y se da cuenta de que esas decisiones de tener que cambiar de la vida activa a la vida contemplativa, a recluirse, porque parecía que Santa Teresa renunciaba a su misión. Entonces finalmente, cuando ella es ya carmelita descalza, cuando se renueva su misión, entonces ella declara que San José fue el que le inspiró siempre, ¿verdad? Hay un material lanzado por un periódico, 30 días, recogido de España, Id a San José. O sea, ir a San José significa tomar aquellos valores fundamentales de San José que están ahí y que son importantes y nosotros no estamos aprovechando. Ya mencioné el valor de la ternura o la bondad, ¿verdad? También el Papa dice en su declaración que San José es el que se hizo valientemente responsable de la paternidad legal de Jesús. Y para eso tuvo que ser valiente, porque tenían que apedrearle a María, y no solamente a María, sino que a José también probablemente, si nosotros seguimos estrictamente la tradición, no solamente María iba a ser apedreada, sino que José iba a aparecer como cómplice de ese no cumplimiento de lo que la tradición y lo que la ley decía. Y por lo tanto la valentía de San José
para asumir esa paternidad, paternidad legal, ¿verdad? En nuestros días tenemos que decir la paternidad responsable o nuestra responsabilidad, ¿verdad? Tenemos que decir la justicia. San José fue un hombre justo, no por tomar justicia en manos propias, sino que para poner toda la realidad y encomendarse con todo lo que él tenía de responsabilidad en la familia de Nazaret, encomendarse a Dios. Y Dios le defendió y Dios le acompañó. El ángel siempre le estuvo hablando en sueños, tuvo que descender a Egipto, de Egipto tuvo que regresar, ¿verdad? Cuando parecía que ya iba a tener paz, pero era una paz con relación al peligro anterior, pero aparecían nuevos peligros, ¿verdad? Sí. Interesante esto y sobre todo también ya adelantando o diciendo, explayándose sobre cuáles son aquellas virtudes que San José nos tiene como inspiración a los cristianos hoy, su vida hoy proyectado al siglo XXI, y porque la vida de los santos de alguna manera reflejan algún aspecto del Evangelio, ¿no? Sí. Y entonces San José, que protegió al Evangelio mismo, la buena nueva en la persona de Jesucristo, sí, Hijo de Dios e hijo adoptivo de San José. De ahí viene lo de pater putativus, ¿verdad? Exactamente. Los niños, yo les pregunto en la parroquia, ¿dónde está Jesús? Y entonces señalan o el sagrario o señalan la imagen que está con San José. ¿Y quién es el Señor que está al lado? Y algunos dicen José y la mayoría dice su papá. Y yo digo, muy bien, es su papá. Cuando ustedes sean grandes van a comprender que su papá era Dios y que Él fue el Padre putativo, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, la lógica de la fe, yo creo que funciona de esta manera. En primer lugar, San José es fuente de inspiración. Él es el que nos inspira y tenemos que recurrir y acercarnos a Él. En segundo lugar, es referencia de vida, referencia de justicia, referencia de virtudes, referencia de responsabilidad en la familia, referencia. En tercer lugar, en la medida que vayamos acercándonos a Él, porque Él es una presencia viva, así como la Virgen María y Jesús es una presencia viva en la persona de quienes lo invocan, ¿verdad? Pueden también decir, pero había sido San José, como yo lo estoy experimentando, es guapo, nos da más trabajo, pero había sido, qué lindo trabajar con él, qué lindo que, ¿quién aprende de quién o cómo se da esa realidad? Aparece Jesús mirándole a San José y José es un artesano, es un carpintero, ¿verdad? En la Biblia aparece así. Entonces, San José le ayuda a Jesús y Jesús le ayuda a San José. Hay ahí un vínculo sin el cual no podemos comprender la fe centrada en Jesús, la fe no centrada en Jesús, sino también la Virgen María y José, por ejemplo. Y entonces en ese sentido va a ser referente y va a ser un signo, ¿verdad?, que nos va a abrir un horizonte y un camino hacia el futuro. Inspiración, referencia, ¿verdad?, signo. Esas son las características que nos dan la fe, porque la fe no se impone. Necesitamos nosotros encontrarnos con Él, encontrarnos entre nosotros, y particularmente yo hago confesión, espero que surjan algunas cofradías de San José, porque estaban las cofradías de la Virgen, del Sagrado Corazón de Jesús y de San José, y después quedaron por allí, y yo creo que van a surgir otra vez iniciativas interesantes de la gente que tenga experiencia de así como el Papa, de esta relación muy particular, ¿verdad?, con Él.
Bueno, yo creo que el tema de la cofradía podemos hablarlo en otro programa porque interesante. Ahora ya no tenemos tiempo, se terminó el tiempo, ¿verdad? Pero ¿por qué tu sueño? ¿Por qué? Y vos sos vicario pastoral de la arquidiócesis. ¿Por qué habría que impulsar cofradías? ¿Y qué son las cofradías? ¿Para qué sirven las cofradías? ¿En qué nos ayuda en la iglesia? ¿En qué nos ayuda en la fe? He prometido un programa sobre las cofradías, Padre Oscar. Muchísimas gracias por ayudarnos a conocer más a San José, a aproximarnos a San José y a ver cuáles son las virtudes de su vida, de su fe, de su compromiso con la historia de la salvación que pueden ayudarnos hoy en la vivencia de nuestra fe también. Muchas gracias también a la teleaudiencia, que tengan ustedes un muy buen domingo.